preparación siempre sea satisfactoria. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a dar un tema muy especial. También hemos, ha formado parte de lo que ha sido la sociedad de esa época, estamos hablando de siglos pasados. No olvidemos que hemos empezado hablando del feudalismo, hemos hablado de lo que es el tema de la revolución industrial. Entonces hoy vamos a complementar con lo que ha sido la parte del Renacimiento, que desde luego hemos visto en su tiempo a grandes rasgos, pero hoy vamos a mostrar el tema muy específico de lo que significa Renacimiento. ¿Ya? Para empezar, bueno, siempre les voy a pedir que estén, que cuenten a la mano con una hoja de papel y un bolígrafo para posterior tomar los apuntes necesarios. Hay preguntas que sí van a entrar en el examen y desde luego es siempre menester para nosotros poder prepararnos, pues, ¿no? Entonces, al hablar del tema del renacimiento, vamos a hablar por un momento, vamos a plantearnos la pregunta, ¿no? ¿Qué será para nosotros el renacimiento? Y de repente, si bien en su tiempo fue una corriente cultural, más que todo, no olvidemos que Europa estaba dividida en dos partes, lo que era Occidente y Oriente. Y en este caso, la parte occidental generalmente eran más inclinados a lo que era el desarrollo del arte, la cultura, por el sentido que la parte oriental ha perdido el norte. No olvidemos que había invasiones de los musulmanes y con la toma de los turcos de Constantinopla, entonces la Iglesia de Oriente fue perdiendo totalmente bueno, su lugar, perdió tema de enseñanza, perdió muchas cosas que podrían haber significado un nuevo resurgimiento y de la misma manera se volvió un país musulmán, ¿no? Que en la actualidad es Turquía. Ahora, en lo que respecta al tema de Europa Occidental, estamos hablando de territorios que son comprendidos en la actualidad por Alemania, Italia, también estamos hablando de España, ahí está lo que son los países suecos, Suiza, también estamos tomando en cuenta lo que es Inglaterra. Esto de repente pueda servirles como dato oficial porque siempre suele entrar en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, alguna pregunta al azar. Inglaterra se encuentra en Europa Occidental, inciso A, inciso B, Europa Oriental, inciso C, varios, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes le pondrán la opción A, donde es Europa Occidental. ¿Ya? Eso es solamente como dato de referencia. Ahora, en lo que respecta, más que todo, el tema del Renacimiento produce una renovación de lo que significa el arte, por un lado, esto también puede entrar en el examen, el arte, la literatura y todo lo que significan las ciencias. No olvidemos que ayer hemos hablado con respecto a al tema de la revolución industrial, que a partir de ese momento, si bien el ser humano se considera como el todo, filosóficamente hablando, estamos viendo en este caso que todo está centrado en la base científica, ¿no? Ya no directamente tiene un carácter místico. Entonces, el Renacimiento le va a cambiar mucho el panorama a lo que había significado antes la revolución industrial. ¿Y qué más les puedo comentar sobre este aspecto? Que primeramente el Renacimiento toma este nombre porque buscaba precisamente volver a la vida, buscaba renacer, como podemos ver. ¿En qué sentido? Había una época oscura donde ya no se daba mucho lugar a lo que significaban las manifestaciones culturales, lo que significa el arte. Entonces, por eso se le llama renacimiento, porque nuevamente es volver a una vida. Y desde todo punto de vista, la influencia, en este caso greco-romana, va a tomar un papel muy importante en esto, porque de repente nos estamos transmitiendo a una época donde vuelven a rescatar, en este caso, el arte arquitectónico,
lo que es las pinturas, en el tema de lo que significa la ciencia, pero ya más sofisticado, ya va tomando más matices. Y también se toman, en este caso, los pensamientos ideológicos, filosóficos de esa época, ¿no? Donde pone al hombre como la finalidad de todas las cosas y eso se lo denominaba humanismo. Entonces, eso es lo que provoca en reacción lo que significa el renacimiento. Luego, podemos hablar, esto tenemos un dato de examen. El Renacimiento es el periodo artístico que netamente vamos a tomar dos siglos en cuenta. Primero el siglo XV y el siglo XVI, que van a ser muy importantes. Estamos hablando del año 1400 al año 1600. Son bueno, dos siglos donde se va a llevar a cabo lo que son estas manifestaciones, ¿no? Por otra parte, en esta época, más que todo, el ser humano ya tiene un interés muy especial de lo que ya se denomina para ese entonces, en la época, como el conocimiento en el tema de los aspectos meramente del terreno, ¿no? Donde los rodea. Si podemos ver en la parte derecha de su pantalla, estamos viendo la pintura diga, un esquema que pertenecía a Leonardo da Vinci, que también era considerado el genio universal, donde está empezando a mostrar el movimiento locomotor humano. Y a partir de ese momento, el ser humano se enfrasca en lo que ya se lo denomina el conocimiento. También podemos decir que hay una serie de humanización, esto con el fin de, bueno, hacer frente en su tiempo a lo que se consideraría la espiritualidad medieval, porque no olvidemos que en la época medieval estaban muy enfrascados con lo que representa en este caso el cristianismo, también más, para más detalles, la fe católica estaba en su auge. Todo lo que se decía en la fe católica era netamente incuestionable. Entonces, a partir de este momento, el ser humano, como la aparición del Renacimiento, está tratando de ponerlo en un segundo plano, el plano espiritual, y más que todo está poniendo en énfasis lo que va a significar a partir de ese tiempo los nuevos pensamientos que generen o den paso a lo que ellos lo llaman como conocimiento. ¿Ya? También podemos decir que si bien el tema del humanismo o también llamado antropocentrismo, que significa de igual manera o tiene que ver con el ser humano, estamos viendo que surgen, bueno, las primeras universidades donde ya se puede hacer la ciencia, nace lo que es el tema de las tesis y desde luego se va a dar paso, se va a aumentar más lo que significa el avance de la ciencia en sí y también el tema musical se da prioridad a las manifestaciones más que todo polifónicas. Polifónicas me refiero al tema de los coros y al mismo tiempo también a la música sinfónica. Bueno, desde luego van a ser el barroco como primera instancia y esto directamente que, bueno, da lugar a lo que serían los nuevos compositores de la época, ¿no? Y también un aspecto muy importante, la lectoescritura musical ya se va a poner en vigencia porque se está entrando a una etapa de descubrimientos. Y así directamente el aprendizaje se va haciendo de manera colectiva por el hecho de que el renacimiento provoca esas raíces en el ser humano y también provoca una serie de curiosidades para que el hombre en su esencia pueda aumentar, no solamente en conocimiento, sino también pueda aportar en lo que es la ciencia en sí, ¿no? En esencia. En lo que respecta también al Renacimiento, por ejemplo, aquí vamos a ver una pintura de la época que titula La Creación.
donde directamente se le empieza a denominar como un movimiento cultural. Dado las circunstancias, las características más que todo es renovar de lo que hasta hace tiempo atrás todavía significaba una época vacía. Una renovación con un conocimiento y también directamente son absorbentes en lo que significaban las culturas greco-romanas, como ya hemos indicado, y van a dar esto origen a lo que se conocería como los aportes en el tema no solamente cultural, sino vamos a hablar del arte plasmado en lo que son las pinturas y la música, en lo que es la ciencia, directamente con el descubrimiento locomotor, con lo que es el desarrollo de nuevas tendencias como son la astronomía. Después va a dar lugar a lo que son los adelantos científicos, que para la época industrial ya sería, o la época ya moderna, significaría bastante, ¿no? Avance del conocimiento de la ciencia, y desde luego va a poner en énfasis lo que son los aportes de generación en generación, ¿no? Ahora, el término renacimiento se habría utilizado aproximadamente en el año 1855. Esto también es un tema de dato, ¿ya? Que pueden anotarlo, donde directamente Jules Michelet, como historiador francés, o él lo denominaría así a esa etapa. Después el historiador que es oriundo de Suiza, Jacob Burckhardt, directamente amplía más el conocimiento de lo que significaría la civilización del Renacimiento. En este caso, esto data del año 1860, donde prácticamente habría definido como el nacimiento de una humanidad que hasta ese momento se consideraba dormida antes de esta época, ¿no? Entonces, la conciencia, más que todo, directamente empieza a revivir, porque no olvidemos que en una edad muy vacía prácticamente no se daba desarrollo a productividad de nada, sino a partir de este momento del renacimiento ya estamos hablando de que se dan nuevas luces a lo que significaría posterior el arte y el desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, me he permitido dar más o menos una ilustración de lo que significaría el renacimiento italiano de esa época, ¿no? Donde tenemos tres importantes lugares. Por un lado está Florencia, por el otro lado está Milán y también tenemos a Venecia. Entonces, han sido las principales ciudades que han dado origen a este nuevo resurgimiento, como le llamaban el Renacimiento. Y más que todo, aquí son los lugares donde se hacen los logros culturales, si vale el término, y también directamente van a dar lugar a que a partir de estos territorios se expanda el tema del arte, el tema de lo que es la cultura para los diferentes países que comprenden en la actualidad la Europa, ¿no? De este tiempo, este nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver una serie de bueno, influencias, desde luego, que van marcando o van haciendo hitos importantes a la hora de hacer historia y de contribuir al desarrollo, ¿no? En este caso, Italia sería la pionera de poder implementar el arte, por un lado, el tema cultural, el tema del aporte, y más que todo, la pionera en que el Renacimiento tenga en realidad su esencia para poder ser parte de la historia de ese momento. Ahora, entre las características generales del arte renacentista, podemos decir por un lado que era la imitación de la arquitectura y la escultura greco-romana, por un lado. Era, bueno, vamos a utilizar otro término, era un remedio de lo que significaba el arte clásico. Estamos hablando cuando hemos visto cultura griega y cultura romana, hemos visto que los romanos
casi no han romanizado al 100% la situación cultural o tema artístico, sino que han tratado de fusionar y acomodarse de alguna manera a lo que era la mitología griega, porque ellos eran muy simpatizantes y de ahí que en la época del Renacimiento se toma en cuenta como referencia del arte greco-romano. Por otra parte, otra de las características es la realización de una belleza ideal, más o menos, ajustada a en este caso, a los cánones dictados por la razón. Si bien la belleza va tomada en cuenta, el aspecto corporal, vamos a ir viendo más adelante, también estamos hablando que el tema de la razón significaba un adelanto, por lo que a partir de ese momento simbolizaba el tema eh, del conocimiento, porque sin la razón, estamos hablando de una cultura muerta. Ahora, si estamos hablando de una cultura muerta, es prácticamente que no había nada, ningún legado. Entonces, con el tema de la razón, el ser humano empieza a tener diversas manifestaciones, no solamente en el tema del arte, sino también la música misma. Hasta nuestro tiempo, por ejemplo, las canciones de protesta han significado o han marcado historia en el tema de hacer revoluciones en nuestro país. Una canción que se manifestaba la queja de un pueblo era más que todo usada para poder dar prioridad a lo que significaría hasta ese momento un avance cultural ya, de revoluciones. Representaba la manifestación por medio de la canción. Entonces, en esa época, la razón más que todo, de la misma manera tiene ese tipo de énfasis porque ya se estaba dando lugar a hacer nuevos descubrimientos y también, desde luego, contribuye en parte del desarrollo. Ahora, la búsqueda de la serenidad y el equilibrio directamente tenía que ser el ser humano que entre en contacto con la naturaleza y a partir de la naturaleza nazcan sus pensamientos. Por otra parte, la creación de obras, ya, los atributos que eran exigidos netamente por la razón universal, le van a dar en este caso una validez de manera permanente. ¿Qué estamos diciendo con esto? Mientras más se hacían diversas obras, más daba mucho que hablar, porque toda obra representaba, bueno, si bien un simbolismo, pero sí representaba una validez significante a la hora de interpretar las mismas, ¿no? Eran la realidad de la época. Y por lo tanto, estamos hablando que el Renacimiento da lugar a muchos pensamientos importantes. También estamos hablando que era la narrativa de esa época, donde se podían exponer historias, también hechos reales, ficticios. En este caso, si se retrataba a un personaje importante, ya daba mucho que hablar. También eran realistas, donde las figuras humanas eran tomadas en cuenta, también las figuras de animales. Ahora, si hacemos un poquito de memoria, esto tenía mucho sentido en esa época porque lo que era después el postmodernismo, estamos hablando de pinturas irreales, ¿no? Donde uno tiene que utilizar la imaginación y acomodarlo a criterio. Pero en este caso eran más en contacto con la armonía que ellos tenían en este caso con la naturaleza. Y directamente los objetos inanimados estaban reproducidos con mucho cuidado. Inclusive se cree que las pinturas de Leonardo da Vinci estaban hechas como si fueran tridimensionales, como si tuvieran movimientos. Entonces, el artista directamente tenía que ejemplificar su arte para poderlo hacer lo más real posible, ¿no? Ahora, en lo que respecta justamente el tema de la geometría, daría lugar a lo que significarían las ilusiones de profundidad. Ya se están empezando a hacer estudios de los diversos movimientos y también se da preferencia a lo que significaría el cuerpo humano en esencia y también el tema de la desnudez humana era algo que significaba para ellos arte, lo que en nuestro tiempo de la era postmoderna es sinónimo de depravación o degeneración, pero en esa época más que todo
desnudez del ser humano era considerada como un arte y una manifestación de manera perfecta, ¿no? Pero más que todo se empezaba a estudiar la anatomía y esto a futuro habría contribuido a lo que se presenta en la actualidad la medicina o el surgimiento de la medicina en realidad, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos las principales características. Aquí vamos a ver una pintura de Botticelli que data bueno, de 1445 a 1510, donde vemos el nacimiento de Venus, donde ya estaban empezando inclusive a dar lugar a la imaginación y de manifestar artísticamente el desarrollo de las mismas pinturas, y estamos viendo que la mitología a partir de ese momento se cobra vida a través del pensamiento. Ya le empiezan a dar diversas interpretaciones, ya empiezan a darle un significado, ¿no? Que para ese momento sería importante. No olvidemos que el tema de la razón juega un papel muy importante en la edad desde el nacimiento, ¿no? Luego la primavera de Botticelli, que también es otra manifestación, y aquí podemos ver que casi parece que la pintura parece estar en movimiento por el tema de las combinaciones de colores, por el tema también al mismo momento de lo que representa la misma ilustración y el contexto que se le está dando a la hora de interpretar la misma, ¿no? Como tal. Luego vamos a ver, por ejemplo, si retrocedemos un poquito a esta etapa, vamos a hablar también, bueno, la influencia del arte grecorromano. En este caso estamos ejemplando o vamos a ejemplificar a Mercurio, o también Mercurio, que era un término latino-italiano, o Hermes, que representaba a la mitología griega. Por eso de ahí que se denomina greco-romano, porque para los romanos era Mercurio y para los griegos era Hermes. Y esto era el dios directamente que queda identificado por los calzados con alas. Por otra parte, era usado para separar serpientes y hacer la paz. Entonces, Botticelli va a ser una representación de lo que significaría en este caso, ¿no? El personaje como es Hermes, directamente el propósito que tenía dentro de lo que era la mitología. Se va a empezar a hacer una serie de interpretaciones y Mercurio sería, o también Hermes sería un intermediario entre los hombres y los dioses. También era conocido como el mensajero. Entonces Botticelli trata de representar lo que era el papel eh, que en este caso representaba a Hermes, ¿no? Entonces, ahora, Flora, que directamente es la única del grupo que mira directamente al observador. Aquí también vamos a ver otro elemento importante, ¿no? De lo que representaría las pinturas de esa época. Y parece que intenta esparcir sus flores, uno por el exterior de la escena, y también se destaca mucho por su bueno, atractiva sonrisa para la época. Pues vamos a ver que en particular Botticelli es un admirador primeramente de lo que significan las mujeres, ¿no? Y por otra parte trata de descartar la esencia misma. Y directamente él era, o bueno, trataba de rescatar la esencia misma, por ejemplo, de lo que significa el aspecto facial, el aspecto de lo que era ¿cómo es? La manifestación expresiva, vamos a hablar así. Entonces, de eso él pone su estilo muy interesante a la hora de poder analizar el desarrollo de sus pinturas, ¿no? Entonces, hasta aquí ya estamos viendo prácticamente lo que significaría los movimientos, las manifestaciones, en este caso la expresividad inclusive de los artistas que le ponen a sus diversas pinturas, ¿no? Otra manifestación, por ejemplo, que también jugó un papel importante en el Renacimiento, era las tres gracias, que, bueno, en teoría serían servidoras de Venus, y ellas estaban dedicadas directamente a lo que significa la danza, y eran representadas por tres jóvenes
Y si es que nos ponemos a pensar un poquito, o sea, no vamos a ver con un poco de malicidad, sino vamos a ver desde los ojos de los artistas de esa época. Hemos hablado que a un principio la desnudez de la gente era denominada como un arte. Entonces, aquí podemos ver que están con vestidos transparentes y desde luego cuando están siendo dibujados de esa manera, entonces el artista trata de ver el arte más que todo corporal. Y si se trata de hablar de tres mujeres, entonces está tratando de más o menos poner en claro la belleza, en este caso de la mujer. Y por otra parte, podemos ver que, bueno, naturaleza significa que tiene un estilo, en este caso de captar de manera sutil, lo que significaría el tema de la belleza a través de los cabellos, por un lado, y el otro aspecto en el tema corporal, por lo que llevan, bueno, su naturaleza. En este caso podemos ver una serie de pendientes, también podemos ver collares y una serie de movimientos que ellas hacen de acuerdo a lo que es el estilo del movimiento, ¿no? Entonces, ya se empezaría a estudiar a partir de ese momento el tema de la locomoción. Y parece que está en movimiento cada dibujo, ¿no? Que por lo menos son los más rescatados. El tema de Cefiro y la ninfa, que también es otro aspecto que se representa más que todo en la manifestación, primero, de ambos personajes. Por el otro lado, se utiliza un poquito más los colores oscuros, donde eh, directamente puedes reflejarse a través de la mirada que tiene el uno con el otro y por otra parte, sin dejar de lado lo que es, o sin opacar lo que significaría la belleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, nuevamente vemos el arte corporal a través del vestido transparente y por otra parte también estamos viendo lo que significa eh, la esencia de lo que representaría la primavera como una estación favorable. Bueno, no vamos a analizar muchos detalles, pero sí vamos a ver lo más rescatable de algunas obras del Renacimiento. Por ejemplo, esta que ya es la más conocida como se trata de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Uno puede imaginarse, pero ¿por qué, bueno, por qué no habría sido terminada en su época y a quién se presentaría? Y de repente se hacían especulaciones en la época que era la mujer de Leonardo da Vinci, otros podrían decir que era una mujer que admiraba a Leonardo da Vinci, o por otra parte, hay otra especulación que dicen que era parte de su imaginación, que quería dibujar a la mujer que solamente estaba en los pensamientos de Leonardo da Vinci, pero que nunca existiría. Entonces son hipótesis que de repente nos lleva, por decir, a un análisis, pero más que todo en el fondo podemos apreciar primero el paisaje directamente, donde en ese momento parece pensar uno que era en los Alpes, que es un lugar muy importante donde Leonardo da Vinci había hecho su primer viaje, que era Milán, ¿no? La ciudad italiana. Después, directamente en el lado izquierdo, si ponemos la atención de las pantallas, parece estar más alto que del lado derecho, por un lado. Y eso significa más que todo el secreto de lo que significaría el movimiento. Por otra parte, tampoco quería que sea muy estático, sino directamente quería que se presente esto como un aspecto de más de movimiento, para lo cual los artistas de la época tenían su propio estilo, más que todo a la hora de poder hacer el tema del arte, ¿no? Luego, otro asunto, la carencia, por decir, de todo lo que significaba el rostro facial, ¿no? Hay muchas cosas que de repente nosotros no podemos entender en la actualidad, pero que en su época marcaba mucho significado de lo que estamos hablando. Ahora, hay algunos expertos, más que todo, que
se quedan con el conformismo de decir que ese era por un lado el estilo de esa época, pero hay otros que dicen que era inconcluso y que faltaba por razones de tiempo muchos otros detalles más que se dejaron pasar, ¿no? Por alto. Pero a posterior, no olvidemos que Rafael terminaría completando esta pintura de Leonardo da Vinci, pero no sería directamente como el autor quería, más que todo, o querría, ¿no? Bueno, estamos viendo características de lo que significaba esa época. Como ya les dije, no estamos inmersos en el tema artístico, sino más que todo nos va a servir como referente en lo que significa a la época de ese momento, ¿no? Por otra parte, tenemos la representación de la Última Cena. En la actualidad, si bien la pintura está algo deteriorada porque ya data de casi 4 siglos atrás, pero podemos ver en las manifestaciones nuevamente que la pintura parece que está en movimiento, ¿ya? Y eso era lo que los artistas de esa época registraban más como manifestación, más que todo, para darle un significado. Ahí está San Juan Bautista. Por otra parte, también tenemos la Virgen de la Encarnación. Eh, Ahí vemos nuevamente el cuadro de, bueno, en este caso de un niño desnudo, donde ya los artistas están analizando el tema del bios, también están analizando el tema de la naturaleza antropomórfica. Entonces, también estamos analizando, por decir, cómo se reflejaban en esa época la gente que vivía en esos momentos, ¿no? Por otra parte, Miguel Ángel también da su aporte, pero no con pintura, sino con el tema escultural. Ahí está dibujando a Jesús que está bajo los brazos de María. Y esto también es otro rescate de lo que habría significado en la época el arte greco-romano y más que todo la existencia de Cristo. Y por otra parte también está dando énfasis a lo que significaría la iglesia de esa época, ¿no? Aquí vemos bueno, un aspecto escultural de David, que también, esto ya no es pintura, insisto, sino esto ya es una imagen escultural donde se toma en cuenta los rasgos corporales y al mismo momento estamos dando lugar a lo que sería el ser humano, como si esto sería una representación de lo que hasta ese momento habría sido, en este caso, el humanismo, ¿no? Muy bien, entonces, si nos fijamos los detalles, está muy bien estructurado. Inclusive, a mí lo que me llama la atención del tema de las manos es las raíces venales, ¿no? Por otra parte, el ser humano no está obviando ni un solo detalle, el tema del movimiento de los dedos, cuando se está viendo o está haciendo bien visible lo que es los nervios mismos, ¿no? A la hora de hacer movimiento. Entonces, ser humano ya está empezando a adelantarse a lo que sería el desarrollo, inclusive los rasgos, en este caso faciales, la mirada y muchos otros aspectos que realmente nos va a marcar a lo posterior arte muy importante, ¿no? Bueno, estimados jóvenes, a ver si tenemos hasta aquí alguna duda, alguna curiosidad de lo que significa más que todo el tema del renacimiento. Pero un dato más importante antes de que dé lugar a su participación. No quiero obviar que en ese tiempo el renacimiento también en el tema musical va a marcar mucho énfasis. Ya se empieza, por ejemplo, a hacer descubrimientos en el tema de lo que representaría la lectura de las partituras. No olvidemos que hasta el momento el tema Miserere, si no me equivoco, de Allegri, estaba catalogado como el único tema consagrado netamente para, en este caso, podría decirse para la celebración de las misas, pero también estamos hablando que a posterior se implementarían nuevas formas de hacer arte. Y en este caso, no vamos a obviar la aparición, por ejemplo, si no me equivoco, es primero Bach, donde se va a crear por semana diversas, bueno, diversas composiciones musicales
para poder llevar a cabo las celebraciones religiosas de la época. Luego estamos hablando del nacimiento de nuevos artistas, ahí ya estaríamos hablando primeramente de Mozart, luego estaríamos hablando de Beethoven, y así sucesivamente hasta inclusive Chopin, por ejemplo, y hay muchos otros artistas más posteriores como Verdi, que van a ir cambiando también la revolución musical, no solamente como manifestación artística, sino como símbolo de lo que representaría en este caso su expresión, lo que quieren decir. Y si de repente hemos escuchado un dicho que la vida es una canción, entonces estamos hablando que la música ha sido la principal esencia desde esa época hasta nuestro tiempo. Por otra parte, en el Renacimiento también tenemos que rescatar la aparición de la ciencia. No olvidemos que la Iglesia Católica mantenía que la Tierra era el centro del universo, porque ya se empezaban a estudiar los astros. Posterior a eso, primeramente, si no me equivoco, es Copérnico, y posterior va a sustentar esa teoría Galileo Galilei de que el Sol es el centro de la Tierra, haciendo un detalle muy importante, si bien estábamos en épocas inquisitivas, pero al mismo momento, poco a poco se va a dar una nueva concepción de lo que significa el pensamiento humano, ¿no? Por esto de las pinturas trazan lo que tenía la mentalidad del ser humano de esa época. Entonces, por eso de ahí vamos a decir, si es que de repente les preguntan o les dicen que hagan un resumen, etcétera, etcétera, ustedes dirán que el hombre se constituyó como el centro de la atención en la época del Renacimiento. Todo estaba plasmado en el hombre. Y si vamos a ver esculturas, si vamos a ver directamente pinturas, o vamos a ver la misma música, todo está inmerso en lo que es el pensamiento del ser humano, y el hombre ocupa un primer plano en ese momento, ¿no? Bueno, estimados jóvenes, entonces hasta aquí, no sé si hay alguna intervención, tal vez una participación de alguno de ustedes que puedan rescatar lo positivo y lo negativo, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya nos queda un minuto si no me equivoco, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a conectarnos. Estamos en este momento Diego Mendieta, José Machaca, José Paco y Portillo, dice, no sé quién será, pero si no me equivoco su apellido es Portillo, ¿ya? Entonces, quisiera que volvamos a ingresar. Ya nos queda 10 minutos más, entonces voy a complementar con bueno, con alguna información, y después de eso finalizamos la clase, ¿ya? Entonces, en un minuto nos volvemos a conectar, por favor.